Bueno, cambiamos de tema y un dato que preocupa y tiene que ver con la crisis económica en tiempos de pandemia, Luciana, porque ha bajado un 4% la compra de medicamentos. Y otro tema, también que lo vamos a conversar, van a aumentar las prepagas. Vamos a conversar con Rubén Sajem, que pertenece al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires. Rubén, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, el primer tema que planteaba, ¿no? Ha bajado la compra de medicamentos hasta un 4% por la crisis económica. Hay varias mediciones que ya están indicando que hay una baja en el uso de medicamentos. Hay datos de la Confederación Farmacéutica Argentina del mes de agosto con una baja del 3%. Este último dato del 4% es del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, que estamos viendo en este relevamiento que hay una baja en el uso de medicamentos. En general, los de venta libre no se están todavía discontinuando tratamientos, gracias en gran parte a la gratuidad de los medicamentos que ofrece el PAMI y a que se puede acceder a los medicamentos a través de las prepagas y obras sociales todavía, ¿no? ¿Cuál es el análisis, Rubén, que hace este saludo a Luciana Rubinska? Con vos hemos hablado muchísimo de los medicamentos, sí, de las dificultades para poder acceder a ellos, sobre todo de los sectores más vulnerados, más damnificados, y los jubilados y pensionados, que para muchos con estos aumentos es imposible poder acceder a los mismos. ¿Qué estás observando en estos momentos de la realidad argentina? Bueno, justamente como bien decís, Luciana, durante el año 2019 nos preocupaba la baja en el uso de medicamentos, que en ese momento había sido de 80 millones de unidades, y lo explicábamos por el aumento desmesurado que habían tenido algunas marcas de medicamentos que nosotros fuimos relevando, fuimos mostrando los análisis en ese momento. Tenemos que recordar que durante el 2019 estos mismos 10 medicamentos que estamos relevando ahora habían aumentado un 111%, es decir, el doble a lo largo de todo el 2019 que el índice general de precios al consumidor. ¿Por qué traigo ese dato ahora? Porque en lo que va del 2020, esos mismos medicamentos, midiendo los más usados, están de nuevo desde agosto aumentando por encima de la inflación. Y se está viendo lo mismo que se veía antes, cuando los medicamentos aumentan demasiado, la gente tiene recursos muy limitados, sobre todo en la actual situación de pandemia, el peligro, el riesgo que se empiecen a dejar de usar. Rubén, ¿cuál es la razón sobre el aumento de las prepagas que van a aumentar en noviembre un 15%? ¿Qué explicación dan? La explicación que dan las prepagas, según yo leí, porque no es un sector que comprenda a las entidades que yo pertenezco, es que no habían aumentado durante el año y que el último aumento había sido de diciembre. Pero justamente parte de lo que ellos argumentan es el incremento en los medicamentos. Gran parte del costo para las prepagas son los medicamentos, y el precio incide, así como incide en la población, incide también en la medicina prepaga. ¿Está bien? La medicina prepaga no tiene un precio congelado como ha conseguido el PAMI y los medicamentos. Y también lo explican porque hay un aumento absolutamente carente de justificación en los medicamentos que son para COVID, que han aumentado en promedio un 500%. Eso ya es una situación de abuso que ellos alertan, pero que también todos tenemos que empezar a mirar, porque acá incide el precio de estos medicamentos que se usan para la situación de COVID, no solo las prepagas, sino en el sistema público también, ¿no? Pero bueno, ellos argumentaban el aumento de costos y en gran medida en el precio de los medicamentos. Rubén, de lo que estás mencionando de los medicamentos COVID, que me gustaría preguntarte cuáles son, ¿no hay algún tipo de control para que esto no ocurra? Hablar de un aumento de un 500% es una barbaridad, es un abuso total de la situación. Bueno, justamente, cuando nosotros planteábamos la situación de los medicamentos a principio de año, decíamos que el gobierno había elegido no controlar de forma directa el precio de los medicamentos, dejándolo a la responsabilidad de los laboratorios. ¿Está bien? Vimos que los medicamentos de uso común están aumentando desde agosto otra vez por encima de la inflación. Vemos en los medicamentos COVID, que te explico, Luciana, que son medicamentos para pacientes internados, para pacientes que están en unidades de terapia intensiva, que son imprescindibles,
Hablamos de relajantes musculares, de sedantes, de analgésicos, para quienes tienen que ser sometidos al proceso de intubación. Son medicamentos esenciales, en ampollas generalmente, que hay que usarlos sí o sí, que ha aumentado 10 veces la demanda de estos medicamentos y el precio depende únicamente de las políticas que quiera seguir el laboratorio elaborador. No hay otra forma de control. Eso es algo que, pasada la situación de pandemia y en base a todas estas alertas, evidentemente la autoridad sanitaria va a rever esta forma de control, porque ya mismo desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Subsecretaría de Medicamentos de Información Estratégica, el Ministerio de Salud Nación, ya reconocieron que estos medicamentos están aumentando de manera abusiva, los medicamentos COVID. Rubén, a ver, confirmame este dato. Las prepagas deben confirmar, anunciar, informar a sus afiliados que va a haber aumento con 30 días de anticipación. Eso por un lado. Bien. Cuando los empresarios vinculados a la empresa, a la medicina prepaga, a la privada, deben informar el porcentaje al gobierno y el gobierno avala o no ese incremento. En la medicina prepaga tengo entendido que este incremento está propuesto por las empresas y está en análisis por parte del gobierno, ¿sí? En relación a los medicamentos, los laboratorios, que son los formadores de precios, aclaremos que no son las farmacias y los farmacéuticos los que determinan los precios de los medicamentos, son los laboratorios. El laboratorio no tiene que pedir ningún tipo de aprobación previa y es libre la fijación del precio por parte de los laboratorios. Incide la medicina prepaga sí tiene que pedir, por ser un servicio esencial, permiso al gobierno para aumentar. Rubén, a partir de esta información, y además las prepagas han aumentado muchísimo en los últimos años, casi que es de los sectores que más aumentos realizaron, ¿cómo termina teniendo injerencia en las personas que contratan prepaga? Por supuesto que la salud es de lo último que uno reduce, siempre resulta lo más importante y donde los argentinos y argentinas más invertimos y entendemos que es realmente lo último que dejaríamos de lado. Pero te quiero preguntar si se conoce, si se han bajado en general o qué porcentaje se ha bajado de plan para poder mantener la prepaga, si hay algún estudio realizado de cuánto termina perjudicando a mucha gente que no la va a poder directamente pagar. ¿Qué se conoce? Hasta ahora no hay datos de gente que esté abandonando las prepagas. Sí hubo datos en el 2019 del universo de 6 millones de personas que tienen medicina prepaga en Argentina, muchos por haber perdido su empleo por la situación económica de ese momento, habían dejado, se hablaba de un 10% de personas que habían dejado de atenderse por medicina prepaga y se atendían en el sistema público. Todos tenemos en Argentina el sostén del sistema público. Entonces, los que dejaban la prepaga se atendían en el sistema público. Hoy, con estas alertas, con la situación económica que tiene la gente, a ver, para modificar el número de una prepaga es fácil, después hay que ver si la gente lo puede pagar. Y en ese sentido es pertinente tu pregunta, porque hay que ver si con un 15% de aumento, en la situación que estamos hoy, hay gente que va a poder sostener su prepaga. Si no, va a tener que ser atendida en el sistema público. Ya pasó en el 2019. Ahora hay mucha gente que está sosteniendo la prepaga porque por la situación COVID tiene temor a quedarse sin cobertura. Pero quizás no sea momento sería momento de evaluar la conveniencia de un aumento. Bien, muchas gracias, Rubén, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes.